Durante mis años de carrera he podido ver cómo mis estudiantes van forjando su futuro desde el colegio. Profe, vemos antes a los de primaria y nosotros vamos después. No se preocupe. Y es nuestro compromiso ayudarlos a cambiar su historia. Los próximos 7 y 8 de noviembre, el ICFES aplica la prueba Saber 11 para calendario A. Las citaciones estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre. Los resultados de la prueba Saber 11 para calendario A se publicarán el miércoles 30 de diciembre en www.icfes.gov.co. Porque el saber es de todos. ICFES, evaluar con sentido. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Luis Eduardo Jaramillo. Soy el jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del ICFES y quisiera empezar agradeciendo a las personas que nos invitaron el día de hoy para acompañarlos y contarles un poco más de puntos muy interesantes y muy relevantes en materia de calidad de la educación y de su evaluación en el país. Voy a proyectar en este momento mi presentación, la cual, como pueden ver, tiene como título "No solo te mides tú, con Saber 11 nos medimos todos". Y quisiera empezar hablando y reflexionando un poco sobre el título de esta presentación. Básicamente, el mensaje que nosotros queremos dejar el día de hoy es que todos ustedes, los estudiantes de grado 11, pasan por un proceso de evaluación con la prueba que se denomina Saber 11, y ese es un componente muy importante para muchas decisiones y muchos procesos en su vida académica, en su vida profesional, pero también esto es un insumo fundamental para analizar y discutir, reflexionar sobre la calidad de la educación en el país. Y hacia allá quiero que enfoquemos la discusión el día de hoy, ver que hay unos procesos que son individuales cuando ustedes son parte de la evaluación, pero que la información que de ahí se recolecta contribuye a que todos sigamos trabajando por la calidad de la educación en Colombia. Entonces, quisiera que discutiéramos o pensáramos un poco con respecto a esta pregunta, y es: ¿en qué piensas cuando se habla de calidad educativa? Es muy común que ustedes escuchen esto en diferentes conversaciones o debates nacionales, y es también un tema al que se le apuesta mucho desde los gobiernos, y es cómo trabajar para que la calidad de la educación sea mejor. Y muchas veces hablamos y utilizamos el concepto, pero no necesariamente queda claro a qué estamos haciendo referencia. Entonces, algunos de ustedes pueden estar como el meme y es: no tengo ni idea y espero no tener que contestar esa pregunta porque hoy no tengo insumos suficientes. Y esa es la idea entonces de la primera parte de esta conferencia, y es que hablemos qué se entiende por calidad de la educación y también cómo se mide. Cuando se habla de calidad de la educación, se abarcan múltiples dimensiones. Aquí hay unos ejemplos de esta. Por ejemplo, el desempeño estudiantil. Calidad de la educación es cómo les va a ustedes en sus exámenes mientras están en el colegio, pero también es el desempeño de ustedes en la prueba Saber 11. También algunos de sus profesores son parte de un proceso de evaluación. También vamos a ver cómo eso significa o está relacionado con calidad de la educación. Cómo es la calidad de los recursos físicos y tecnológicos con los que ustedes cuentan en sus procesos de aprendizaje. Y también, una vez ustedes culminan su proceso de educación superior, ¿qué tan preparados están para el mercado laboral? ¿Será que después de estudiar determinada carrera, derecho, ingeniería, medicina, conocen lo que se necesita para poder desempeñarse bien después como un abogado, un ingeniero o un médico? Y Colombia, al igual que otros países, tiene un instituto, el ICFES, que se encarga de evaluar permanentemente esa calidad de la educación. En otras palabras, poder desarrollar una serie de pruebas y de ejercicios que permitan responder a la siguiente pregunta: ¿cómo nos está yendo como país en materia de calidad de la educación? ¿Será que nuestros estudiantes están aprendiendo lo que se espera de ellos? ¿Será que nuestros estudiantes están adquiriendo las habilidades y las competencias necesarias para poder desempeñarse en un futuro en una serie de profesiones? Esto es lo que se busca entonces con las evaluaciones, las pruebas que ustedes conocen que adelanta el ICFES. Y ustedes conocen una parte muy puntual de la prueba, y es cuando llegan y se sientan en el momento en que lo citaron, reciben un cuadernillo y a partir de ahí tienen que empezar a responder una serie de preguntas. Pero detrás de eso hay un proceso muy amplio, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero es un ejercicio de definir los contenidos. En otras palabras, preguntarnos
qué es lo que se espera que los estudiantes del país que están terminando su bachillerato sepan hacer. Y aquí es muy importante identificar y resaltar algo. El énfasis de estas pruebas no es que ustedes de memoria conozcan una serie de datos. ¿En qué año se descubrió América? ¿O cuáles son las propiedades de determinado elemento químico? ¿O qué significa la ley de la gravedad? Sino a partir de una información, ¿qué habilidades tienen ustedes para poder utilizar eso y saber hacer dado un contexto? En otras palabras, el énfasis está en medir competencias. Y por eso esto es muy importante, porque no es una prueba para la que uno se prepare cogiendo un cuaderno de bachillerato y estudiando todo y tratando de memorizar las fechas y los eventos más importantes, sino saber cómo la información que se ha adquirido a lo largo de los años da herramientas para poder utilizarlas en determinados contextos de la vida. Después de que se ha definido entonces cuáles son las cosas mínimas que debe conocer un estudiante, se procede a un ejercicio de construir y validar las preguntas. ¿Qué es lo que queremos preguntarle a los estudiantes y cuál es la mejor forma de hacerlos? Y a partir de ahí empezamos un proceso de logística de aplicación para garantizar que todos los estudiantes que están terminando su bachillerato, independientemente del lugar en el que estén en el país, puedan presentar su prueba. Y eso es una característica muy importante de la prueba Saber 11, y es que llega a todos los niños del país para que todos estén en igualdad de condiciones y todos ellos puedan recibir una retroalimentación de cómo ha sido su desempeño académico. A partir de eso, entonces, está el momento más importante para ustedes, el que tienen en sus cabezas, y es el día de la aplicación de las pruebas, que recordemos, lo que busca es evaluar competencias, es decir, saber si ustedes pueden utilizar la información que se les da y a partir de eso tener un desempeño y hacer en un contexto. Después viene el día más esperado por ustedes y es el de generación de resultados, y es saber cómo me fue. Hay diferente información que es de utilidad para los estudiantes, como por ejemplo el percentil. No es un número que dice cuál es mi puntaje, sino cómo me ubico yo con respecto al resto de personas que presentaron la prueba. Es decir, es una medida que me permite a mí compararme con los demás. También recibo el puntaje global y el puntaje por áreas, porque recordemos que Saber 11 no es una única prueba, sino que tiene diferentes componentes que evalúan competencias distintas. Y también hay un porcentaje de respuestas para las diferentes afirmaciones que hay. Después de esto empieza entonces el ejercicio de divulgación. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Recordemos que el título de la conferencia es que con Saber 11 no solo te mides tú, nos medimos todos. Es decir, cuando ustedes reciben el puntaje de su prueba individual, están recibiendo una información muy valiosa para ustedes. Pero si empezamos a agregar la información de todos y cada uno, podemos tomar decisiones ya a nivel de sector educación, a nivel de país. En otras palabras, ustedes son un elemento más de algo muchísimo más grande. Y cuando ustedes reciben el resultado de su prueba, no está terminando el proceso. De hecho, está empezando uno mucho más grande. Veamos rápidamente algunas de las características del examen Saber 11 que hacen que esta prueba sea muy importante para ustedes, pero también para el país. Primero, mide una serie de competencias, ya lo vimos. Matemáticas, lectura crítica, comprensión escrita, ciencias sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Entonces miren que ya no es como se hacía antes en su momento que le evaluaban a uno biología, filosofía, física, sino que ahora está agrupada en una serie de competencias. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo desempeñarme en matemáticas a partir de una información? Me entregan un texto, ¿cómo lo leo? Y a partir de ahí puedo responder una serie de preguntas. Es una evaluación que es estándar, se miden las mismas competencias en las mismas condiciones independientemente de las características personales de los estudiantes. No importa si es un estudiante que está en Bogotá o está en Barranquilla o está en Sucre o está en Montería. Independientemente de eso va a ser la misma prueba. Estamos midiendo a todos los estudiantes bajo los mismos criterios. ¿Por qué? Porque esperamos que si están en grado 11, todos estén aprendiendo lo mismo. Y por eso es una herramienta muy importante para mirar si hay brechas. Porque puede haber estudiantes que deberían conocer lo mismo, pero cuando los evaluamos vemos que no saben hacer las mismas cosas, a pesar de que se supone pasaron por el mismo sistema educativo. Aquí entonces entra una característica complementaria muy importante y es que esta prueba es comparable. Los resultados que se generan desde diferentes periodos de tiempo me permiten a mí compararme con puntajes de otros momentos. Por ejemplo, hoy recibí mi puntaje y puedo saber si me fue mejor o no me fue tan bien como mis compañeros del año pasado que estudiaban en mi colegio o con un compañero mío que está en otra institución.
Y algo muy importante es que es una prueba confiable. Todas las preguntas pasan por un proceso de validación y pilotaje. Los exámenes se leen automáticamente y se califican teniendo en cuenta unos parámetros que ven la confiabilidad y la dificultad. Y esto es muy importante porque ustedes pueden tener la certeza de que cuando están haciendo la prueba Saber 11, están haciendo pruebas que siguen estándares internacionales y que son pruebas reconocidas a nivel mundial, como unas evaluaciones que están muy bien hechas y que efectivamente permiten capturar información muy importante. ¿Qué pasa con tus datos? Entonces, ustedes reciben su puntaje y ya están listos para empezar un proceso de admisión y estudiar la carrera deseada en la institución que siempre han querido. Pero de nuevo, ese no es el fin, es el inicio. ¿Qué es lo que empieza a partir de ahí? Sin entrar en mucho detalle, quiero que hablemos de los hallazgos, los análisis y qué se puede hacer con la información que se recopila. Ustedes abandonan el colegio, se van y empiezan su carrera universitaria. Pero lo que es importante destacar es que toda la información que ustedes dejan en términos de cómo les fue en la prueba Saber 11 da insumos para que su colegio tome decisiones sobre cómo mejorar su proceso de enseñanza. Y por lo tanto, miren que lo que ustedes la información que se está recolectando de ustedes en las pruebas puede contribuir a que muchas personas que vienen de otros grados inferiores en su colegio tengan después un mejor proceso de aprendizaje. También lo que se hace con sus datos puede ayudar a tener unos resultados interesantes en materia de política educativa. Y para eso, los datos de ustedes, de las pruebas, se agrupan y a partir de ahí pasan por unos procesos de análisis. Más puntualmente, ustedes cuando reciben el resultado pueden identificar sus fortalezas y debilidades. Muy interesante si quieren tener luces sobre, dadas mis competencias, hacia qué tipo de programas podría aplicar. También compararse con otras personas para ver ustedes cómo están en relación con sus pares. Sabemos que esta prueba es un requisito para acceder a educación superior y también pueden tener otro tipo de consecuencias como por ejemplo el acceso a becas, descuentos o préstamos. Pero de nuevo, Colombia también hace uso de los datos de ustedes. ¿Cómo? Agrupándolos. Miren que aquí cada uno de esos estudiantes que está representado de diferentes colores tiene diferentes características y utilizan los resultados para cosas distintas. Uno para entrar a la universidad, otro para acceder a una beca y así, otro para conocer cómo le fue. Pero si agregamos los puntajes de todos los estudiantes, podemos hacer muchos análisis de utilidad para Colombia. Por ejemplo, identificar patrones y tendencias. ¿Qué está pasando? ¿Los estudiantes sí están aprendiendo lo que deben o no? ¿Hay alguna brecha entre niños y niñas? ¿Nos está yendo bien en matemáticas, pero no tanto en lectura? Ese es el tipo de información que es muy relevante. Y para eso se desarrollan investigaciones, que lo que hacen es formular preguntas de interés, cogen toda esa batería de datos muy grande, con datos de todos ustedes, y empieza a sacar algunos tipos de resultados interesantes. Veamos algunos que les traemos y que pueden ser de interés. Por ejemplo, unos investigadores en Medellín encontraron que cuando los niños están expuestos a altos niveles de contaminación ambiental, pueden tener un desempeño no tan bueno en las pruebas de matemáticas, español e inglés. Esto es muy interesante, por ejemplo, en decisiones o en políticas sobre dónde localizar establecimientos educativos. Algo muy importante es la calidad de la educación inicial. Uno pensaría que la etapa del colegio es fundamental y así es en términos de aprendizaje, pero lo que el niño o la niña aprende y conoce en los primeros 5 años de vida es fundamental para el resto de su vida académica y laboral. Y esto lo podemos ver gracias a los datos de las pruebas que ustedes presentan. También se ha encontrado que los niños tienen ventaja resolviendo pruebas de matemáticas y ciencias, mientras que las niñas la tienen en lectura. Esto es muy importante porque si se identifica que hay que trabajar mucho en las habilidades de las niñas en términos de matemáticas y ciencias, podría incentivar a que años después ellas se sientan mucho más confiadas y tengan más herramientas para estudiar carreras como ingeniería, donde no necesariamente hay una proporción de mujeres muy alta. Cuando existe bullying en los establecimientos educativos, también en línea con lo que uno esperaría, los niños tienen menores puntajes en matemáticas y también en lectura. Esto es muy importante porque resalta cómo los establecimientos educativos tienen un argumento más para contribuir a generar un buen clima escolar, ya que eso que está pasando en situaciones, por ejemplo, de discriminación o de matoneo a unos niños puede afectar el desempeño académico de esos estudiantes.
El conflicto armado y el desplazamiento se encontró tiene un efecto negativo sobre los resultados de las pruebas en los grados quinto, noveno y 11. Algo muy interesante en un escenario de posconflicto como el que está viviendo el país. Cómo los niños que antes estaban expuestos a situaciones traumáticas de violencia ahora podrían ver mejorado sus condiciones de aprendizaje y de desempeño académico, dado que las condiciones han cambiado. Por ejemplo, ustedes conocieron un programa que hubo en su momento que se llamaba Serpi lo Paga. La elegibilidad o poder acceder a una beca de este programa redujo hasta en un 17% la diferencia del desempeño en las pruebas saber de estudiantes con diferentes niveles socioeconómicos. Y para terminar, un ejemplo muy interesante, se encontró que los médicos o los estudiantes de medicina, mejor, que presentaron Saber Pro y obtuvieron puntajes más altos, contribuían a que años después, cuando ya ejercían como médicos y atendían partos, los niños que recibían, los neonatos, tenían mejores condiciones de salud. Todo esto es una muestra de cómo, cuando ustedes reciben sus datos, empieza un proceso de análisis muy interesante que nos da luces sobre diferentes temáticas y que eso lleva a que se puedan tomar decisiones de educación y de política pública para que niños que hoy están empezando su colegio se puedan ver favorecidos por los resultados de personas que presentaron su prueba muchos años después. Esto entonces lo que nos deja es una enseñanza o un mensaje clave y es por qué los resultados son importantes. Pensemos en un termómetro. Un termómetro es una herramienta a la que acudimos para ver cómo está nuestra temperatura y a partir de ahí determinar si de pronto nos estamos sintiendo mal y si es necesario algún tipo de tratamiento. Lo mismo pasa con lo que el ICFES hace con el país. Toma la temperatura año a año de cómo está la calidad de la educación y dependiendo del mensaje que ese termómetro dé, pues tenemos recomendaciones sobre hacia dónde deberíamos enfocarnos. Por ejemplo, ya vimos que es muy importante enfocarnos en una enseñanza más fuerte o en un énfasis en temas de ciencias y de matemáticas para las niñas, o que es muy importante la educación entre los primeros 0 y 5 años. Todo este tipo de cosas nos ayudan para cumplir un propósito que tenemos y es que en Colombia la calidad de la educación sea cada vez mejor y cerremos esa brecha que tenemos con países desarrollados que nos llevan mucha ventaja, pero que cada vez estamos haciendo más para poder acercarnos a ellos. Esa era la información que les traíamos desde la Oficina de Gestión de Proyectos de Investigación del ICFES. Ahora le doy paso a compañeros del instituto que trabajan en la Subdirección de Análisis y Divulgación, que les brindarán otra información de interés para todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y espero que lo que les hemos compartido hoy sea de mucho interés y utilidad para ustedes. Hola, buenos días. Muchas gracias, Luis Eduardo, por este espacio. Ahora, pues, como nos dijo Luis Eduardo, vamos a continuar con una presentación del reporte de resultados individual que les traemos desde la Subdirección de Análisis y Divulgación. Bueno, ya tuvimos un poco de contexto sobre cómo usamos los resultados del examen Saber 11 y por qué estos resultados son importantes tanto para la política pública como para la elección que hacen los estudiantes sobre el acceso a la educación superior en sus vidas. En este momento voy a pasar a presentarles el reporte de resultados individual para el examen Saber 11, el cual hemos venido desarrollando al interior del instituto, específicamente desde la Subdirección de Análisis y Divulgación. ¿Y qué van a encontrar ustedes en este nuevo reporte? El reporte, como lo veníamos entregando, ya va a tener una estructuración como la estamos viendo en pantalla. Actualmente estamos desarrollando un reporte que les permita a ustedes revisar cómo pueden entender sus resultados. Esto es importante porque así ustedes van a poder interpretar mejor sus resultados, cómo les fue en determinada prueba, cómo les fue en el puntaje global, en qué percentil están, en qué nivel de desempeño están. Todo esto van a poder interpretarlo y van a poder revisarlo gracias a este nuevo reporte de resultados. Entonces, como vemos en pantalla, la primera parte que vamos a encontrar en este reporte es sobre, como les acabo de decir, cómo entender mis resultados. Lo primero que vamos a encontrar allí
Discúlpenme un momento. Lo primero que vamos a encontrar allí es el puntaje global. En el puntaje global, pues vamos a encontrar una definición sobre cómo ustedes pueden calcular este puntaje global y van a encontrar también un ejemplo que les permitirá acercarse un poco más al cálculo que se hace para que ustedes puedan obtener este puntaje global de las pruebas que presentan en el examen Saber 11. Allí va a estar como un paso a paso. Entonces, en el primer paso está la multiplicación y la ponderación que se hace de cada una de las pruebas que se presentan y los resultados que se obtienen en cada una de las pruebas junto con su ponderación. Multiplicado con su ponderación, el resultado que se obtiene finalmente. Se va a encontrar el paso 2, que es sumar estas ponderaciones que obtuvimos en el paso 1 y dividirlo en 13. En definitiva, esto nos va a dar el puntaje global. Seguido, vamos a encontrar en esta primera página de nuestro reporte individual de resultados el percentil, una definición para que ustedes pues estén más cercanos a este concepto. También van a encontrar el puntaje por pruebas para que ustedes entiendan en qué escala nosotros evaluamos, bueno, calculamos cada una de las pruebas que ustedes presentan en el examen y vamos a encontrar también una definición de los niveles de desempeño y las características principales de los niveles de desempeño. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando leen su reporte de resultados van a encontrar las 3 características principales, es decir, que cada prueba tiene sus niveles de desempeño. Es decir, no vamos a encontrar los mismos niveles de desempeño para la prueba de matemáticas como para la prueba de inglés, por ejemplo. Cada prueba tiene sus niveles de desempeño con sus descriptores. Seguido, vamos a encontrar que otra característica de los niveles de desempeño es que van aumentando su dificultad. Es decir, pues son jerárquicos. Entonces, el nivel de desempeño 2 es un poco más complicado que el 1 y así sucesivamente el 4 es un poco más complicado que el 3. También van a encontrar que cada una de las pruebas pues tiene sus niveles, su propia jerarquía de niveles. Entonces, las pruebas, las 4 pruebas que presentamos de lectura crítica, matemáticas, sociales, ciudadanas y ciencias naturales tienen niveles de desempeño del 1 al 4 y la prueba de inglés va a tener niveles de desempeño del A1, del A- al B+, siendo el B+, pues el más alto. ¿Listo? Luego vamos a encontrar otra característica importantísima de los niveles de desempeño y es que la clasificación de un nivel indica qué tantas habilidades, conocimientos y destrezas tiene un estudiante en determinada prueba, con base en las habilidades que evaluamos al interior del ICFES, ¿vale? Aquí, en esta primera página que les estamos mostrando, van a encontrar también un mensaje poderoso para que ustedes lo revisen y este mensaje poderoso vamos a leerlo textualmente y es: este examen no se pasa ni se pierde. Es una herramienta clave para que identifiques tus fortalezas y debilidades para la construcción de tu proyecto de vida. Listo. Seguido de esto, vamos a encontrar ya nuestro reporte de resultados. ¿Qué vamos a encontrar en el reporte de resultados? En la parte superior vamos a encontrar los datos del evaluado, su nombre, identificación, la aplicación del examen, el periodo de aplicación específicamente, la publicación de resultados, cuándo se hizo esta publicación de resultados, el número de registro del estudiante, el municipio, el código DANE de su establecimiento educativo, el nombre del establecimiento educativo. Si tiene alguna etnia reportada, también la vamos a encontrar en este reporte de resultados. Y si tiene alguna discapacidad reportada, también la vamos a encontrar en este reporte de resultados en la parte de datos del evaluado. Seguido, vamos a encontrar el reporte general. En el reporte general, nosotros vamos a ubicarnos en el puntaje global. Ya previamente leímos cómo se calcula este puntaje global. Entonces, para nosotros va a ser un poco más sencillo esta interpretación, como les dije al inicio. Y vamos a revisar la escala. Entonces, acá podemos ver que nuestro puntaje global está en una escala de 0 a 500 y en el caso de este estudiante que estamos revisando, tuvo un puntaje de 352. Al lado del puntaje global vamos a encontrar en qué percentil se encuentra el estudiante.
ya habiendo revisado el concepto de percentil, podemos interpretar un poco mejor este tipo de resultado que estamos presentando acá en este reporte. E igual, si al estudiante no le queda muy claro qué es el percentil o cómo lo puede interpretar, en la parte inferior de la gráfica vamos a dejarle un texto para que el estudiante pueda hacerse más cercano a este concepto y con su resultado pueda entenderlo mejor. Seguido, vamos a presentar los resultados por prueba. Entonces, en este caso, tenemos el resultado para la prueba de lectura crítica. Vamos a encontrar, al igual que en el puntaje global, la escala sobre la que se califica. Es decir, vamos a encontrar que nuestro puntaje por prueba, en este caso lectura crítica, se calcula en una escala de 0 a 100. Para este caso, este estudiante que estamos ejemplificando acá, tuvo un puntaje en esta prueba de 90 puntos, ¿cierto? 90 sobre 100. Quiere decir que no le fue mal. Ahora, seguido vamos a encontrar en qué percentil se encuentra el estudiante para esa prueba. Entonces, aquí vamos a revisar los estudiantes a nivel nacional. Con respecto a los estudiantes a nivel nacional, ¿en qué percentil se encuentra el estudiante en respecto a esa prueba de lectura crítica? Entonces, acá vemos que este estudiante se encuentra en el percentil 85, es decir, en la prueba de lectura crítica está por encima del 85% de estudiantes evaluados en el examen Saber 11 para esta prueba de lectura crítica. Seguido vamos a encontrar los niveles de desempeño. Es importante que nos fijemos acá en los niveles de desempeño, porque los niveles de desempeño, como ya nos dijo Luis Eduardo, nos va a decir mucho sobre lo que ha alcanzado el estudiante y lo que incluso le falta por alcanzar. En este caso, nuestro estudiante alcanzó un nivel de desempeño 4 en la prueba de lectura crítica. El estudiante en esta ocasión va a tener la oportunidad de revisar qué significa que haya quedado en el nivel de desempeño 4. Va a poder leer los descriptores de ese nivel y reconocer qué aprendió durante todo el transcurso de su vida académica básica y secundaria, y va a poder tener como un acercamiento de esos conceptos o toda esa información o todas esas habilidades, mejor, que pudo recopilar a lo largo de su vida académica. Además, pues digamos, vamos a pasar a otro ejemplo. En este caso, vamos a pasar a la prueba de matemáticas. Al igual que en la prueba de lectura crítica, nosotros vamos a encontrar el puntaje, el percentil en el que se encuentra y los niveles de desempeño. Este caso, como vemos, no le fue tan bien como en lectura crítica. Este estudiante se sacó 68 puntos sobre 100. Al sacar 68 puntos sobre 100, pues bajó su puntuación respecto a la prueba de lectura crítica. Eso quiere decir que, de acuerdo con los puntos de corte que establecemos en los niveles de desempeño, este estudiante quedó en el nivel de desempeño 3, ¿cierto? Aquí también es muy importante revisar qué pasa pues cuando el estudiante no queda en el nivel de desempeño 4. Cuando el estudiante no queda en el nivel de desempeño 4, va a tener la oportunidad de revisar, y al igual que en la prueba de lectura crítica, cómo le fue, cuáles son sus conocimientos, habilidades y destrezas que puede representar este nivel de desempeño en el que quedó, y además puede ir a revisar qué es lo que le falta. Entonces, para eso, pues, revisaríamos cuáles son los descriptores del nivel de desempeño 4 y el estudiante podría detectar cuáles son un poco esos conocimientos, habilidades y destrezas que tendría que fortalecer. Esto es muy, muy importante para que lo tengan presente porque puede ayudarlos en su futuro para la carrera que elijan en su vida, tratar de fortalecer esos, digamos, esos conocimientos. Digamos, si el estudiante quiere estudiar alguna ingeniería, en este caso, debería revisar los descriptores del nivel de desempeño 4 para fortalecerlos y así poder estar un poco más seguro sobre el inicio de su vida universitaria o de la educación superior, en el caso de que quiera ingeniería. Aquí, pues igual vamos a ver en la prueba de sociales y ciudadanas una representación igual en cuanto al puntaje, el percentil y los niveles de desempeño. Algo que debemos tener en cuenta y fijarnos en esta presentación del reporte es que los niveles de desempeño están
como en una escalerita, ¿cierto? Entonces, la escalerita nos va diciendo como el escalafón que nos falta pasar para poder llegar a un nivel de desempeño más alto. Entonces, es como para que tengamos esa representación gráfica y también nos la hagamos pues mentalmente sobre cómo el estudiante puede ir pues escalando en últimas y superándose cada vez más cuando revisa los siguientes niveles de desempeño que le hacen falta. Y ya para cerrar este espacio, em, pues reiterar el mensaje que nos está dando Luis Eduardo, y es que con el examen Saber 11 nosotros queremos no solamente mirar cómo a los estudiantes les fue de forma individual, sino que con ellos se usa estos resultados para mirar brechas que tenemos con algunos países desarrollados, mirar cómo podemos mejorar en materia de política pública y también mirar cómo podemos mejorar en términos de las habilidades pues al interior de cada una de las instituciones educativas, habilidades en cuanto a la enseñanza que se da allí. Y ya, muchas gracias. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por la información. Una vez más, mil gracias para todas las personas que nos acompañaron, a los organizadores del evento, por esta invitación. Muy seguramente muchos de ustedes, con la información que hemos brindado, tienen dudas, tienen preguntas, quisieran profundizar en algo, y por eso los invitamos a que nos acompañen en el stand de la feria para que reciban toda la información que pueda ser útil para ustedes. No olviden que cada vez que ustedes presentan una prueba con el ICFES, no solamente se están midiendo ustedes, sino que nos estamos midiendo todos como país, y los invitamos a ver este video y acompañarnos en el stand. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Paso a paso para el registro al examen Saber 11 para instituciones educativas. A continuación se describen de manera general los pasos que deberá seguir para garantizar la inscripción exitosa al examen Saber 11. Para realizar el proceso, ingrese a www.icfes.gov.co. En el menú superior, seleccione la opción Exámenes, Educación Media, seleccione el examen Saber 11. Cuando escoja alguno de los dos exámenes, abrirá una nueva pantalla. Diríjase a la sección de inscripción y allí encontrará el link que lo llevará al sistema Prisma. Ingrese el usuario del colegio y la contraseña. Inmediatamente el sistema le mostrará la información básica de la sede educativa. Vaya a la parte superior y dé clic en Inscripción y luego en Gestión de inscripción. La primera vez que ingrese, el sistema le va a mostrar información de reglamentación. Revísela y diligencie la información solicitada. Luego aparecerán los exámenes disponibles para la inscripción. En el módulo de inscripción, cada sede jornada de su institución podrá visualizar el siguiente listado: matrículas CIMAT, aspirantes, preinscritos e inscritos. Dentro de cada uno de los exámenes, usted podrá encontrar información detallada de sus estudiantes. Si en el listado de matrículas CIMAT hace falta alguno de ellos, usted puede agregarlo en la opción Solicitud de ingreso. Diligencie los datos solicitados para cada uno de los estudiantes. Cuando haya diligenciado la información, dé clic en Guardar. Le aparecerá una ventana indicando que para poder realizar el pago se requiere validar la información con CIMAT y que puede tardar hasta un día hábil. Si requiere ajustar los datos de sus estudiantes, tipo de documento, nombre, grado o institución educativa, lo podrá realizar registrando una novedad. Tenga en cuenta que estas novedades serán validadas con el CIMAT mediante un proceso automático que el ICFES realizará 3 veces al día.
Para que los estudiantes con novedades puedan pasar a inscritos, las novedades asociadas deberán encontrarse como validadas, es decir, la información registrada deberá coincidir con la información de sus matriculados en el CIMAT. El estudiante con novedad estará marcado con un icono de novedades hasta que ésta sea resuelta. Si desea conocer el estado de las novedades que ha registrado, podrá hacerlo usando la opción Estado de Novedades, donde podrá consultar la lista de las novedades registradas, el estado y la fecha de la última actualización. Una vez haya confirmado los datos de sus estudiantes, seleccione la opción Pasar a la lista de aspirantes y diligencie los datos solicitados respectivamente para cada estudiante. Cuando lo tenga, el estudiante aparecerá en la lista de aspirantes. Ahora debe hacer el proceso de preinscripción, que es el diligenciamiento del formulario de inscripción. Esta opción le aparecerá en la lista desplegable de la columna derecha para cada estudiante. Si el estudiante es menor de edad, se solicitará el diligenciamiento de la información del representante legal del menor. El formulario de inscripción al examen contiene información importante para el proceso. Se registra la información de datos de contacto, ciudad de presentación del examen, condiciones de discapacidad y demás. Es responsabilidad de la institución diligenciar la información. Si cuenta con discapacidad, por favor regístrela en la segunda pestaña del formulario de inscripción, en el cual se deberá indicar el tipo de discapacidad y el tipo de apoyo que requiere para la presentación del examen. Tenga en cuenta que esta información determina los apoyos necesarios para presentar el examen y el material con el cual presentará la prueba. En la tercera y última pestaña del formulario podrá consultar un resumen de su inscripción, incluyendo las pruebas que serán incluidas en el examen. Por favor, revísela y confirme la inscripción si se encuentra de acuerdo con la información que se presenta. De lo contrario, podrá regresar al formulario a modificar la información errónea. Una vez se ha diligenciado el formulario en su totalidad, el estudiante quedará registrado en la pestaña Preinscritos. Desde la lista de preinscritos deberá seleccionar a los estudiantes y generar la referencia de pago de manera masiva o individual. Tenga en cuenta que para aquellos estudiantes que cuentan con novedades que no se han validado exitosamente, el sistema no les permitirá generar una referencia de pago hasta que dichas novedades se encuentren procesadas. El pago de la inscripción del examen lo puede realizar por alguno de los siguientes medios. Descarga de instructivo pago por ventanilla. Antes de imprimir la referencia de pago, por favor lea cuidadosamente la descripción del servicio o examen que escogió. Descargue la referencia haciendo clic en la imagen PDF. Tenga presente la fecha de expiración según el periodo en el cual fue generado. Imprima la referencia de pago en impresora láser y diríjase a cualquiera de las sucursales del Banco de Vivienda. Una vez efectuado el pago, verifique el timbre generado por el banco. Tenga en cuenta que la referencia de pago es personal e intransferible. No debe realizar más de un pago con una misma referencia porque el sistema solo tomará uno. PSE Pago en línea. Cuando se elige el pago electrónico PSE, el sistema lo redireccionará al sistema de pagos PSE de la entidad bancaria que haya seleccionado, en donde podrá ingresar los datos de la cuenta para debitar el valor de la referencia generada y obtener respuesta de la transacción, rechazada o aprobada. Si selecciona la opción de pago en línea por PSE, recuerde que los pagos solo se pueden realizar a través de débito a cuenta de ahorros o cuenta corriente. No se reciben pagos con tarjeta de crédito. Recuerde que para hacer uso de este sistema debe tener activos los sistemas de autenticación que maneja la entidad bancaria. Tenga en cuenta que debe realizar el proceso de creación de los usuarios de todas las jornadas en nuestro sistema, ya que los estudiantes le aparecerán cargados únicamente en la sede jornada indicada por CIMAT. Una vez creados los usuarios en nuestro sistema, deberá esperar 6 horas para que se sincronice la información de sus estudiantes y pueda iniciar con el proceso de inscripción descrito anteriormente. Durante mis años de carrera he podido ver cómo mis estudiantes van forjando su futuro desde el colegio. Profe, dejemos antes a los de primaria y nosotros vamos después. No se preocupe. Y es nuestro compromiso ayudarlos a cambiar su historia. Los próximos 7 y 8 de noviembre, el ICFES aplica la prueba Saber 11 para calendario A.
Las citaciones estarán disponibles a partir del viernes 16 de octubre. Los resultados de la prueba Saber 11 para calendario A se publicarán el miércoles 30 de diciembre en www.icfes.gov.co. Porque el saber es de todos. ICFES, evaluar con sentido.